Fiscalía Económica acusa a 6 navieras de colusión en transporte de automóviles. Mala práctica habría aumentado el precio de los autos en 300.000 pesos. Más de 5 años de cárcel arriesga hijo de panadero que apuñaló mortalmente a delincuente que asaltó y baleó a su padre. Regreso goleador de Marc González y el debut de 8 seleccionados marcan el triunfo ante Estados Unidos. Al menos 4 de ellos son opciones para la Copa América. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches. Tomaron la justicia en sus manos y eso les podría costar más de 5 años de cárcel. Es la historia de un comerciante, su hijo y un trabajador que fueron asaltados. Enrabiados salieron tras el ladrón y al alcanzarlo terminaron matándolo. Ellos alegan legítima defensa. La justicia habla de un homicidio. Lorena Concha con la historia. Esta cámara captó los últimos momentos de vida de Juan Pablo López Villar, de 23 años. Fue al mediodía de este miércoles. Con pistola en mano aparece intimidando a una de las dependientas y acto seguido robándose el dinero de la caja en esta panadería en Macul. Inmediatamente después quedó registrado cuando amenaza al dueño del local comercial. Lo que sucedió luego, eso sí, no fue captado por ninguna cámara. Después del robo, este asaltante huyó en una bicicleta. Tras él, el comerciante Nicolás Meneses Venegas, su hijo del mismo nombre y uno de los trabajadores, Pedro Fuentealba. Estas personas le dan alcance, logrando herir al delincuente. Presenta varias lesiones. Las principales son una herida por arma de fuego en el muslo derecho y la principal es una herida cortopunzante torácica posterior que le causa la muerte. Una detención ciudadana a 10 cuadras del lugar del asalto y donde, según los investigadores, no se configura una legítima defensa, a pesar de que padre e hijo tenían heridas a bala provocadas por el ladrón. Masacrarlo, pasarle la camioneta por encima, acuchillarlo, pegarle balazo, pegarle un fierrazo en la cabeza y más encima golpearlo. Finalmente, el dueño de la panadería, su hijo de 36 años e ingeniero en marketing y uno de los repartidores quedaron detenidos por la muerte del ladrón. ¿Ustedes se defendieron? ¿Por qué lo hiciste? Defensa propia. ¿Se defendieron? Defender a mi padre, defender a mi padre. Defender a mi padre. ¿Defender a tu padre? Apenas aparecimos, nosotros nos disparó al tiro, sin mediar ninguna cosa, nosotros no teníamos armas ni nada. ¿Qué espera la justicia? Que sea justo, ¿no? Lo siento por la familia de él, no, por el compadre no. Disparó como 20 balazos al tipo. ¿Cuántas veces lo han asaltado la panadería? Varias veces. Yo tengo como 5 asaltos ya. Por actuar como policía se mete en estos líos uno. Según la propia confesión del hijo del comerciante Nicolás Meneses Vidal, tras alcanzar al asaltante lo redujeron, le quitaron el arma con el que su padre le disparó en el muslo al ladrón y luego fue él mismo quien, usando un florete similar a este y que portaban en el auto para defenderse, lo hirió en la espalda. Nicolás interviene defendiendo a su padre a propósito del disparo que se le había realizado previamente. Entendemos que sí hay una legítima defensa. Nicolás Meneses hijo fue formalizado por homicidio y quedó con arresto domiciliario total, mientras que su padre y el trabajador fueron encausados por lesiones graves y quedaron libres con firma mensual y arraigo, una resolución que provocó la rabia de la familia del delincuente muerto. Nosotros estamos conscientes que cometió el error, acertó, pero eso no le da derecho, él estaba enfermo de drogación. Ellos ya lo tenían que habérselo entregado a la policía, no haber hecho justicia por ellos mismos. Un caso de detención ciudadana llevada al extremo y que ahora le puede costar a quien en principio era una víctima más de 5 años de cárcel. Humillar, desnudar, agredir o provocar la muerte de un delincuente puede acarrear severas sanciones para los involucrados. Esto porque la ley solo autoriza la detención ciudadana en caso de flagrancia, es decir, en el momento mismo en que se está cometiendo el delito. Una práctica al límite de lo permitido que se ha repetido con inusitada violencia en los últimos meses. Rodrigo Cid con el informe. ¿Qué te produce? Me produce que lamentablemente está muy bien. Sí, está muy bien porque finalmente, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los toman detenidos, salen al segundo. Por favor, dan ganas también de pegarle su charchazo, pero no corresponde. Para eso está la ley, están los carabineros, están investigaciones.
pero la gente está aburrida. Tanto la Constitución Política de la República como el Código de Procedimiento Penal autorizan la detención ciudadana en caso de un delito flagrante, como por ejemplo el típico lanzazo en la vía pública. En ciertos casos, para detener a alguien que, por ejemplo, se resista, habrá que usar un cierto nivel de violencia, ¿no es cierto?, de fuerza, pero solo para vencer la resistencia de la persona a ser aprehendido, a ser detenido. Pero todo lo demás está prohibido y cualquier exceso de violencia en el marco de una detención ciudadana puede ser sancionado por los tribunales. Dejar a la persona, ¿no es cierto?, burlarse de ella, gritarle, desnudarla en público, dejarla amarrada, ¿no es cierto?, mucho menos golpearla y muchísimo menos atentar ya directamente contra su vida, ¿no es cierto? Eso es sancionable. Pero totalmente. El caso de Juan Pablo López fue el último, una detención ciudadana que terminó en homicidio, tal como ocurrió hace casi 5 años en Pudahuel con José Leiva Carrasco. Acusado de realizar gestos obscenos a unas niñas, fue atacado por una turba de 30 vecinos. Cristiana Barca Méndez fue sindicado como el autor del crimen y terminó condenado a 7 años de cárcel. No puede ser que los ciudadanos tomen por su propia mano la justicia. Si eso se generaliza, estamos en la ley de la selva y entonces ¿para qué democracia? ¿Para qué instituciones? La gente tiene una sensación de impunidad que hace que intente por sus propias manos obtener una respuesta o un acto de reparación, ¿cierto?, de los delitos que es objeto. Esto es extremadamente peligroso porque abre una puerta en una sociedad democrática gigantesca de problemas, ¿cierto? El Estado para eso tiene un aparato de persecución penal. Detenciones ciudadanas que fácilmente se pueden escapar de las manos y provocar que una víctima termine convertida en victimario. Y a propósito de delincuencia, durante la hora que dura este noticiero, 3 autos más habrán sido robados en Chile. Así de rápido actúan los autores de este delito que el 2014 volvió a aumentar, aunque con matices. Los ladrones ahora son más violentos y tienen gustos más refinados. ¿Dónde se concentran los robos y qué se puede hacer para evitarlos? Daniel Silva con el informe. Se demoró unos segundos más en entrar el auto y esto sucedió. Aunque trató de oponerse, nada pudo hacer este hombre para salvar su vehículo. Con violencia ha aumentado, de un 25,5% llega a niveles de un 54,4% el año pasado. Entonces, un delito que se concentra alrededor de las universidades y de los centros comerciales. Durante el año comparado, el año 2014 con el 2013, ingresaron aproximadamente 1000 nuevas denuncias por el delito de robo con intimidación. Cada día es más común que los ladrones enfrenten a los conductores y no es que sean más valientes ni mucho menos. Desde enero del año pasado, todos los autos nuevos tienen inmovilizadores. Esto ha hecho que el delito mute y por supuesto el delincuente tenga que utilizar necesariamente la intimidación para obtener la llave del vehículo. Están robándose un total de 24 autos al día, es decir, 1 por hora. En el caso de del total de mercado, incluyendo el parque total que existe, incluyendo asegurados y no asegurados, se roban 1 cada 17 minutos. Son las cifras del 2014, un año negro para las aseguradoras que venían celebrando la caída del delito. Santiago y Antofagasta son las comunas donde más se comete este delito. Estos son los 5 modelos preferidos por los ladrones, ladrones que ahora tienen gustos más refinados. Los autos caros hayan aumentado de manera en números cercanos al 62% el año pasado respecto al año anterior. Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Land Rover, 370 autos de lujo cayeron en manos ajenas, ideales para escapar de la escena del crimen, dicen en Carabineros. La institución ha tomado esta decisión de adquirir vehículos también de alta motorización. Lujo contra lujo, potencia a la par, más de 300 caballos de fuerza, aceleración y velocidad. Tecnología que ha hecho mucho más eficiente el trabajo de la autoridad.
Y ya se lo mencionábamos en titulares, si usted compró un auto nuevo durante los últimos 10 años, puede haber pagado un sobreprecio de hasta 300.000 pesos. Es parte de los efectos de la colusión que investiga la Fiscalía Económica, que acusó a 6 navieras de concentrarse para cobrar un flete desorbitado que pudo incidir en el precio final de venta de un vehículo. ¿Cómo y quiénes habrían participado en esta colusión? Davor Juranovic con la nota. Así es el interior de los buques encargados de transportar autos por los mares del mundo. Son gigantescos barcos cuyo interior parece un estacionamiento con 10 o más pisos, donde se pueden transportar hasta 8.000 vehículos. Estas embarcaciones, que cuestan sobre los 50 millones de dólares, son ahora, según la Fiscalía Económica, el sinónimo de una colusión y un verdadero cartel formado por las navieras. La colusión es la enfermedad más grave que puede tener la economía de mercado. Es un cartel que restringió y limitó la competencia existente por el transporte de vehículos desde Europa, Asia y América, y con ello se pudo influenciar el costo de ese transporte, y eventualmente eso podría tener efectos respecto al precio final de esos automóviles. La Fiscalía Económica acusó que estas 6 navieras de capitales chilenos, coreanos y japoneses operaron como un verdadero cartel que se repartió las rutas marítimas desde Europa, Norteamérica y también desde Asia. Aunque postulaban a licitaciones de manera transparente, se concertaban para evitar la competencia y mantener un valor de flete artificial que por cada auto rondaba los $1.000. Somos la víctima, indudablemente somos la víctima, incluso muy probablemente mucho más que los consumidores. Por cierto que nosotros esto lo aplaudimos de pie, una investigación de esta naturaleza que ponga fin a una situación tan grave. Las colusiones, lo más grave que puede haber en materia de libre competencia, a nosotros nos parece no bien, nos parece extraordinariamente bien, y demuestra, entre otras cosas, que la Fiscalía está haciendo un gran trabajo. La Fiscalía acusa que entre los años 2000 y el 2012 las navieras se concertaron, influyendo en el precio final de casi 3 millones de autos que hoy conforman la mitad del parque automotriz de Chile. Cada persona que adquirió un vehículo en este periodo habría pagado hasta 300.000 pesos de más. La afectación a precio final, a público, como lo decía anteriormente, yo pienso que no está claro, es un tema, pero en todo caso lo que sí tengo claro es un tema que tiene que ver cada marca, no esta asociación. La propia Sudamericana de Vapores, con sede en Valparaíso, se autodenunció en la Fiscalía por irregularidades que se habrían cometido en el periodo en que la empresa formaba parte del Grupo Claro. Ahora son los Luxich los propietarios quienes rechazaron las conductas impropias y concurrieron a la Fiscalía para acogerse a la figura de la delación compensada, que los dejará fuera de eventuales multas. La otra empresa chilena que aparece acusada rechazó los cargos imputados por la Fiscalía. De ratificarse las multas, las navieras coludidas deberán pagar una multa que ascienda a los 46.653 millones de pesos. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, admitió haber utilizado boletas falsas para recibir pagos de Penta y así rebajar su carga impositiva. En paralelo, la UDI se reactivó el debate por las eventuales medidas respecto de sus militantes investigados por el financiamiento irregular de sus campañas. Ignacio Uribe, con el informe. Reconoció que cometió irregularidades y que utilizó boletas falsas. Pablo Wagner, el cuestionado ex subsecretario de Minería, quien será formalizado el próximo 4 de marzo por cohecho y lavado de activos, aseguró en su declaración judicial que publicó El Mercurio que jamás, mientras fue funcionario de gobierno, favoreció al proyecto minero Dominga, el que pertenece a Carlos Alberto Délano, fundador de Penta, el hecho que más lo complica. Porque mientras estuvo al mando de la subsecretaría y se aprobaron algunas etapas del proyecto, Penta le pagó 42 millones de pesos, gracias a boletas emitidas por su cuñada, por trabajos que no se realizaron. El por qué se le preguntó a Wagner, porque así se pactó el pago de su finiquito voluntario, dijo, jamás por un hecho o situación que pueda ser sinónimo de cohecho.
Entendí que no podían ser boletas o facturas mías, porque no se pueden tener ingresos distintos a la docencia en un cargo público, pero este finiquito fue diseñado así, y reconozco que fue un error. La Fiscalía de Chile investiga hechos supuestamente constitutivos de delito, no investiga errores. Si nosotros creyéramos que estamos investigando errores, estamos enfocados fuera de lo que la Constitución y la ley nos señala. No existieron servicios reales, dijo Wagner, y al fin era rebajar el gasto tributario. Las boletas falsas también permitían retirar utilidades, como sucedió con la empresa Díaz Mulián Silva y Wagner, en donde era socio con el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien según Wagner estaba al tanto del mecanismo. Tal como se lo señala, yo a ese tema ya me referí, no voy a ser comentarista de expedientes judiciales. Gracias. Un tema que tensiona a la UDI porque su vicepresidente es Iván Moreira, uno de los investigados, el único que reconoció las irregularidades. A él apuntó quien se perfila como próximo presidente de la UDI. Yo creo, y como se lo he dicho a Iván, que él debería congelar su participación en la directiva. Y él lo está pensando, creo que lo quiere hacer y es cuestión de tiempo. Empresa Sokimich también está en la mira. Según la declaración del ex subsecretario, una boleta por 7,5 millones de pesos que solicitó Ernesto Silva Bafayui, padre del presidente de la UDI, a la cuñada de Wagner, habría sido utilizada para apoyar campañas políticas. ¿Cuál? La senatorial de Joaquín Lavín Infante. Este dinero Carolina lo repartió en 3 partes, girando cheques a Ernesto Silva Bafayui, Lorena Espinosa, que es la secretaria de Joaquín Lavín, y a Cristina Vitar, que estaba participando en la campaña senatorial de Lavín. Lorena Espinosa, la secretaria de Joaquín Lavín, declaró en esta jornada en la Fiscalía y evitó a la prensa. Wagner, que aseguró en más de una oportunidad que todas las boletas de mi cuñada Carolina de la Cerda dan cuenta de servicios inexistentes, confirmó que su mujer Irene de la Cerda también facilitó boletas falsas. Cambiamos de tema. Son un peligro en las vías y circulan sin mayor control. Es la queja de los automovilistas que comparten las carreteras con los camiones. Vehículos de carga que muchas veces van mal estivados, derramando piedras u otros objetos capaces de generar graves accidentes. Davor Juranovic con el informe. Fue hace 2 semanas cuando Costanera Norte registró el verdadero desastre que dejó este camión de carga. Mal estivado y sin la cubierta adecuada, derramó gravilla y tierra, generando al instante un taco de 2 kilómetros. Nada nuevo en esta autopista, donde la polvareda es evidente cuando se transita cerca de un camión. Lo primero que ocurre es que si el conductor se alcanza a dar cuenta de que viene una piedra rebotando, eventualmente lo va a impactar, va a intentar hacer una acción elusiva, lo cual podría generar un accidente lateral o perder el control del vehículo. Lo otro que hay, que muchas veces el conductor no se alcanza a dar cuenta que viene una piedra, sino que le llega el piedrazo al parabrisas y se asusta, lo cual también puede dar una reacción en que pierde el control del vehículo. Muebles, colchones, piedras, ripio, de todo ha caído en las autopistas de alta velocidad, generando tacos y también accidentes. La bajada de la pirámide es una de las rutas predilectas para los camiones que transportan áridos. Allí la mayoría cumple con el encarpado, pero otros ruedan con la carga al aire libre, perdiendo piedras en cada kilómetro. Oh, complicado. Saltan las piedrecitas y te trizan los vidrios. Eso es lo malo de los camiones. Tiran mucha basura, mucha tierra. ¿Le haces el quite cuando vas detrás de ellos? Sí, siempre le hago el quite. Siempre ocupo la pista derecha. ¿Y qué has visto que se les cae? Lo que te digo, fruta normalmente, son las cajas que lo que más riesgo hay de cartón, porque a veces tapa el parabrisas. Si veo una carga peligrosa, obviamente que me voy a hacer el lado, el quite. Pero no, llevando una distancia que corresponda para cualquier viraje en caso de, no hay problema. Además de problemas en la carga, muchos camiones literalmente no miden las consecuencias. El que vemos en imágenes perdió parte de su estructura por no calcular la altura al ingresar a un túnel. Nosotros somos privados, no tenemos absolutamente ninguna facultad para controlar este tipo de conducta. No somos los encargados de ello. Lo que hacemos nosotros, los denunciamos, tenemos los antecedentes, nos querellamos en la mayoría de las veces en contra de este tipo de usuarios, pero no tenemos la autoridad para fiscalizarlo. En el registro de accidentes, por ejemplo, de todos los accidentes
que están relacionados a algún problema de la carga, ya sea mal estivada, ya sea que obstruye la visibilidad, ya sea que vierte algo al pavimento, del orden del 15% de esos accidentes son accidentes severos, es decir, que hay personas que resultan fallecidas o gravemente heridos. Uno de los grandes problemas al fiscalizar radica en que en la mayoría de los casos son pequeños empresarios que tienen 1 o 2 camiones, lo que hace difícil identificar con claridad quién ocasiona los derrames. Y en medio de la tensión diplomática generada por la demanda de Bolivia ante La Haya, la presidenta Michelle Bachelet se reunió hoy con el presidente Evo Morales en Costa Rica. Ambos mandatarios que participaron en la cumbre CELAC acordaron retomar la agenda de diálogo, pero sin incluir el tema marítimo. Nos informa Antonio Ruiz. Fue una serie de sorpresivos e inesperados acercamientos, sentados en la misma mesa e incluso brindando. Michelle Bachelet y Evo Morales compartieron primero la noche del miércoles en una cena ofrecida por el presidente de Costa Rica, el anfitrión de esta cumbre CELAC. Pero lo de este jueves fue más noticioso aún, rompiendo con sus agendas los presidentes de Chile y Bolivia. Concretaron una reunión bilateral inédita desde el año 2011. Un encuentro a solas que se prolongó por al menos 15 minutos y que se da justo en medio del delicado momento de las relaciones entre ambos países, luego de la demanda marítima boliviana ante La Haya y la ofensiva comunicacional desplegada por el vecino país. Claro que el tema quedó excluido de la agenda que ambas naciones quieren reponer. Se trató de una reunión para conversar sobre la reposición de los 12 temas de la agenda de 13 puntos. Evidentemente, el asunto marítimo, como ustedes bien saben, está radicado en La Haya y permanece allí. Pero eso no significa que no podamos conversar sobre distintas materias que son de interés común de los dos países. Una de las polémicas más recientes se da luego que el Papa Francisco anunciara que visitará Bolivia en julio de este año, mucho antes de su viaje a Chile, pronosticado para 2016. Si en algún momento el pontífice ha intervenido para resolver grandes conflictos, saludamos, respetamos. Pero nosotros invitamos con fines netamente pastoral. Ahora, si Chile tiene temor, es su problema. No hay ningún temor en Chile. Por el contrario, estamos muy contentos que el Santo Padre venga a América Latina, que venga a Bolivia, que venga a Paraguay, que venga a Ecuador y mucho más contento aún que vaya el próximo año a estar en nuestro país. Más tarde la presidenta sostuvo una segunda reunión bilateral, esta vez con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Cita de carácter privado que se produce luego de la solicitud de distintos sectores que piden la liberación del líder opositor Leopoldo López. Y con estas dos importantes reuniones bilaterales culminó la participación de Chile en esta nueva cumbre CELAC. La presidenta Michelle Bachelet ya está en Guatemala, donde desarrollará este viernes una visita oficial. En Ciudad de Guatemala es el trabajo de Rodrigo Becerra. En las imágenes, Antonio Ruiz, 24 horas. Bueno, se acaba enero y comienza el recambio de turistas, mientras unos 300.000 vehículos van a regresar a Santiago durante el fin de semana. Una cantidad similar va a salir de la capital para iniciar sus vacaciones. ¿Qué medidas se van a tomar en las carreteras? Esteban Roa nos cuenta. ¿A dónde va? A Cartagena. Y aprovechar de irse hoy día porque hay menos locomoción, hay menos vehículos. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Estuvieron ricos los días. ¿Tiene que volver al colegio? Todavía no me hablé de eso, por favor. Mientras algunos cuentan las horas para iniciar sus vacaciones, otros ya empiezan a hacer las maletas para regresar a Santiago. Se acaba enero y las carreteras se preparan para uno de los fines de semana de mayor congestión en verano. Y llegamos hace 15 días, pero estuvimos primero en La Serena y después vinimos para acá. ¿Y ahora ya se van? Y nos vamos mañana. Sí, nos queríamos quedar más días. Pasado mañana nos vamos, sí. El sábado nos vamos. Se ve poca gente, encuentro. Así que estacionamos aquí, ahora vamos a bajar un ratito a la playa. Según el MOP, serán 309.000 los vehículos que saldrán de Santiago este fin de semana, un poco menos. Regresará a la capital, mientras el viernes se reforzará el trabajo en plazas de peaje, entrega de información y asistencia de vehículos de emergencia. Para el domingo se anunciaron las siguientes medidas. Nuevamente vamos a tener segregación de pistas, vale decir los 3x1
tanto en la ruta 68 que viene desde Valparaíso, el 3x1 en la ruta 78 que viene de San Antonio y el 3x1 de vuelta en la ruta 5 Sur que viene desde Rancagua a la altura de Angostura. Con mi marido, mi hija. Ahora vacacionada para Viña. Un poco de nostalgia que se acaba. Horrible. Este era el ambiente en el terminal de buses, rubro que también sentirá el recambio de veraneantes. En el caso de los vuelos, la demanda ha caído, según las agencias, esto principalmente por el aumento del precio del dólar. Veníamos de un pasar, digamos, económico en el cual el mercado del turismo crecía en tasas en torno al 12 hasta un 15% anualmente. El año pasado crecimos cerca de un 4% y este año, la verdad que, como te comentaba, en general proyectan crecer un menos 5%. Sin embargo, uno de los más contentos han sido los santiaguinos que no han podido salir de vacaciones. Un respiro en las calles que por estos días lucen con menos congestión vehicular. En este minuto está holgado, está sin muchos vehículos. Ha bajado un poco, pero en la hora peak o la hora llamadas punta, igual la congestión es bastante. Es la radiografía justo en la mitad de las vacaciones de verano. Para muchos, el momento del merecido descanso. Para otros, el regreso a la realidad. Y este jueves Argentina despidió al fiscal Alberto Nisman en el cementerio israelita de La Tablada en Buenos Aires. Una muerte que ha conmocionado a todo un país y que tiene a su pueblo exigiendo justicia en las calles. Nos contactamos ahora con Andrea Aristegui desde la capital trasandina. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los que te conocemos sabemos que esto no fue decisión tuya. Esas fueron las palabras de la ex esposa de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, al despedir durante esta jornada en su funeral a Alberto Nisman, y confirma de esa manera que al menos para la familia la hipótesis del suicidio está totalmente descartada. 11 días después de su muerte, el fiscal fue despedido en una ceremonia íntima, privada y muy resguardada en las afueras de Capital Federal. Este es el informe que hemos preparado. Vigilia espontánea a metros de la casa funeraria donde Alberto Nisman era despedido por su núcleo más cercano de familiares y amigos. Decenas de policías resguardaron los alrededores del lugar, que poco a poco se fue llenando de velas, flores y mensajes, de preguntas de ciudadanos que aún no entienden su muerte y exigen respuestas. Reclamo de justicia que dio paso a gritos y agresiones contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, a quien la oposición acusa de actuar bajo las órdenes del gobierno de Cristina Fernández. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Impunidad para todos, asesinos todos. Sentimientos de tristeza e impotencia que esta mañana acompañaron la salida del cortejo fúnebre. En medio de gritos, de aplausos, de cánticos, la gente comienza a despedir al fiscal Alberto Nisman. Salió con retraso su cortejo fúnebre hacia el cementerio israelita de La Tablada, cuando aún hay muchas más dudas que certezas respecto a la circunstancia de su muerte. La madre del fiscal, su ex esposa y sus dos hijas, de 7 y 15 años, estuvieron presentes en todo momento. Mientras las niñas acompañaban el traslado del cuerpo de su padre, en el diario se leía un emotivo mensaje obituario. Papá, nosotras, tus hijas, Yara y Cala, solo necesitábamos de vos, tu presencia y compartir buenos momentos. Hoy te despedimos sabiendo de tu dedicación al trabajo. Esperamos que ahora puedas estar en paz. Nosotras guardamos en nuestro corazón los lindos momentos vividos juntos. Así, a las 11 de la mañana y 11 días después de su muerte, el féretro de Nisman ingresó al cementerio israelita de La Tablada en la provincia de Buenos Aires. Quienes lo esperaban desde temprano apenas pudieron contener la emoción. No hay justicia. Un tipo que investigó, lo mataron. Y dicen, se suicidó. En un país donde todos los días hay feriados, nos decretan un duelo nacional para un héroe, porque era un héroe. Bajo estricta reserva y en una ceremonia judía, los restos del fiscal fueron enterrados en el denominado Panteón de los Mártires, junto a las víctimas del atentado de la AMIA, la misma causa en la que Nisman trabajó por más de una década.
A la ceremonia también asistieron representantes de la comunidad judía argentina, quienes hoy solicitaron a la Procuradora General que quien reemplace a Alberto Nisman en la investigación del atentado a la AMIA sea una persona intachable e intocable. Es el informe que hemos preparado desde Buenos Aires. Que tengan muy buenas noches allá en Chile. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. Y la que sigue es una tremenda tragedia ocurrida en México. Más de 60 heridos y al menos 2 muertos dejó una explosión de gas en un hospital infantil al suroeste de Ciudad de México. 21 recién nacidos forman parte de los heridos, mientras los rescatistas siguen buscando entre los escombros. Ivana López con la explosión, que además fue captada por un videoaficionado. Grababa a los bomberos que habían llegado al lugar alertados por una fuga de gas cuando la tragedia explotó frente a sus ojos. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Eran las 7:15 de la mañana cuando la emergencia rompió el silencio que había en los pasillos de la maternidad y hospital infantil de Coajimalpa, en Ciudad de México. El estallido voló la sala de neonatología. En un segundo, la zona de cunas se redujo a escombros. Aquí continúan los paramédicos, los rescatistas, removiendo los escombros, tratando pues de buscar y de confirmar que no se encuentren más personas atrapadas. Decenas de vecinos se unieron voluntariamente a las tareas de rescate. Unas 100 personas estaban en ese hospital público cuando un camión cisterna abastecía de gas a la cocina del recinto. Se cree que la manguera que utilizaban se reventó y comenzó la fuga que por causas desconocidas terminó con la explosión. ¡Listo, Jesús! No hubo tiempo para escapar. El 75% del recinto quedó totalmente destruido. Están trabajando los cuerpos de rescate para ubicar o descartar que hubiera más personas con vida. Varios recién nacidos fueron rescatados de los escombros, pero no hay certeza sobre los desaparecidos. Los vecinos denuncian que no se han hecho todos los esfuerzos en la búsqueda. Sacamos 2 enfermeras y 4 bebés, eran 6 bebés, quedan 2 bebés y todavía se oyen gemidos. Nada más que lamentablemente le dan enfoque a la demolición y no al rescate de sobrevivientes. Mientras los equipos de emergencia continúan en la zona, al menos 22 personas siguen en estado grave. Se detuvo a los 3 operarios del camión de gas de la empresa Gas Express Nieto, la misma que protagonizó otra fuga de gas con explosión que dejó 2 muertos y 8 heridos en el estado de Querétaro en julio del año pasado. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sí Yankee la quiero más. La que estamos escuchando es la letra de una canción de la Revolución Cubana cuyas estrofas están quedando obsoletas. Sin Yankee me gusta más, eso va a quedar en el pasado, porque el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos promete la llegada de muchos yanquis, inversionistas y turistas. Santiago Pavlovich nos cuenta desde La Habana de los cambios que le están cambiando la fisonomía a la mayor de las islas antillanas. Llegar a Cuba es toda una experiencia, especialmente si uno trepa en un Buick convertible del año 1955. Es sabido que los viejos carros norteamericanos constituyen un atractivo turístico. También se sabe que muchas de estas maravillosas antiguallas solo tienen la carcasa cincuentera. De Toyota. ¿De Toyota? ¿Y la carrocería de qué es lo que es? Dodge. ¿De un Dodge? ¿De qué año? 54. 54. Y ahora tiene un motor Toyota. ¿Era bencinero o petrolero este? Gasolina. Era gasolina. ¿Y lo cambiaron a petróleo? Sí. ¿Por qué es más barato? Más barato, muy cara la gasolina. La novedad que ofrecen estos nostálgicos despojos de la imperial presencia norteamericana es que muchos son explotados privadamente como taxis y compiten con los taxis estatales. Pueden ser vendidos, comprados o arrendados. Sus dueños pagan un impuesto al Estado, pero ganar más o menos depende de su esfuerzo personal. Y en las calles de La Habana aparecen letreros que ofrecen en venta casas y departamentos. Hay propiedades cuyos valores oscilan entre $20.000, unos 12 millones de pesos chilenos, y $500.000, unos 300 millones de pesos chilenos.
Para muchos extranjeros esto es una ganga y ya han adquirido mansiones en exclusivos sectores de El Vedado y Pinamar. Bueno, nosotros somos un programa de televisión de Puerto Rico que se llama La Cámara que Vende, como pan caliente, que tenemos 30 años en la televisora anunciando todo lo que tiene que ver con ventas. Y se vende como pan caliente y con mucha mantequilla. Con mucha mantequilla. Nosotros ya, pero aquí, ¿por qué en Cuba donde se supuestamente? Porque ya va a abrir y hay que picar adelante. Pues estamos grabando propiedades, restaurantes donde pueden venir los turistas, hoteles, todo lo que podemos ver en La Habana que podemos grabar y que se está vendiendo, lo grabamos, lo ponemos en el aire y lo vendemos. Ahora recuérdate que ahora ya hay título de propiedad, o sea que si quieres hacer inversiones, pues te invitamos a que nos llamen o que nos acceses a través de la página web, la nueva cámaraquevende.com, y ahí pues tenemos todas las propiedades en todas partes del mundo que vendemos, desde China, Puerto Rico, República Dominicana y ahora Cuba. ¿Y cuántas propiedades más o menos ya tienen vistas? Aquí grabamos hoy sobre 12 propiedades. ¿Y esa la venden dónde? ¿En Estados Unidos especialmente? Seguro, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Puerto Rico. ¿Y qué precios, por ejemplo, están? Pues mira, comienzan desde los $20.000. ¿Ya? Hasta hoy grabamos una en $150.000, que es espectacular, que para mí vale sobre los $500.000, pero bueno. Frente al mar. O sea, un tipo que sea vivaz o vivaracho, como decimos en Chile, podría conseguir una ganga, sí. una casa estupenda en 30, 40, $50.000. Of course. Sí. La palabra que se ha puesto de moda en Cuba es cuentapropista. Con ella se identifica a trabajadores por cuenta propia, ya sean empresarios gastronómicos, barberos, vendedores callejeros de dulces, helados, frutas y verduras, dueños de hostales familiares o pequeños agricultores. El Estado ha ido logrando ir, yo diría, recortando el empleo, una parte de él muy improductivo en ese sector. Hoy más de prácticamente 500.000 de personas ha pasado de estar empleados en el Estado a estar empleados en otros sectores. En los años 80, los cubanos estaban pegados con esta teleserie brasileña. La protagonista poseía un pequeño restaurante llamado Paladar. Gracias al éxito, levantaba otros paladares. Por esa misma fecha, tímidamente y con restricciones, surgieron modestos, caseros y familiares restaurantes que por disposición gubernamental solo podían tener hasta 5 mesas. Se les llamó paladares, como en la serie brasileña. Ahora, sus propietarios pueden ampliar instalaciones y poner más mesas y contratar más trabajadores. Se multiplican por todo el país. Algunos ocupan varios pisos, como la guarida habilitada en el mismo palacete donde se rodó la película Fresa y Chocolate. Esta es la casa de mis padres. Yo nací aquí, aquí jugué de niño. Nunca imaginé que fuese después a hacer aquí un negocio ni nada parecido. Ahora realmente los negocios como el mío, ¿no? Pues podemos trabajar en un marco legal mucho más amplio, se pueden contratar trabajadores sin ningún problema, se puede atender más personas, o sea, una capacidad lógica, ¿no? Y también, pues, las restricciones de los productos, pues, no son tantas, ¿no? Aquí llegan turistas, embajadores y la crema de la vida social, política y artística de Cuba. No es barato, pero todo es exquisito y de buen gusto. En estos momentos no vienen demasiados cubanos, porque realmente, o sea, el restaurante nuestro es, o sea, para el salario medio cubano, pero es una de las cosas que me ilusionan a mí de cara al futuro, ¿no? El hecho de que cada día más cubanos puedan venir, y sobre todo que puedan venir con su salario, con lo que ganan trabajando, que puedan tener aquí un médico, un ingeniero, que puedan venir, que puedan cenar en mi casa. Eso es uno de mis sueños, ¿no? Hay que decir que los sueldos de profesionales médicos o ingenieros no alcanzan en Cuba a los $80 mensuales, unos 50.000 pesos chilenos. El comercial San Cristóbal es otro paladar famoso frecuentado por chilenos. Aquí cenaron Michelle Bachelet y Sebastián Piñera hace algunos años. Los restaurantes, las cafeterías se han convertido en un sector muy innovador y muy dinámico en Cuba. Creo que es un sector que ha podido mostrar la capacidad de emprendimiento que tiene el pueblo cubano. Tengo la posibilidad de ir a Estados Unidos y buscar productos. Tengo posibilidad de tener amigos que me traen algunas sazones, algunas especies específicas que necesita la cocina. Ya primero se habló de arreglar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, así que cuando se arregle eso debe arreglarse todo el problema de mercadotecnia.
Las inversiones privadas se extienden a casi todos los ámbitos productivos. Absolutamente en todos los sectores hay inversión extranjera. De hecho, allí donde hay inversión extranjera es donde mejor respuesta de exportación ha tenido nuestra economía. Resulta curioso, pero en la Constitución de Cuba está proscrita la propiedad privada sobre los medios de producción. Y sin embargo, muchas de las reformas de Raúl Castro presuponen participación privada en empresas productivas. Está dentro del programa de trabajo hacer una modificación constitucional para resolver constitucionalmente ese problema e incorporar esas formas no estatales de propiedad privada individual. Cuba tiene un enorme déficit de productos agropecuarios. En consecuencia, debe importar buena parte de los alimentos que consume su población. De acuerdo con las propias fuentes cubanas, el sector más ineficiente de la agricultura es el estatal. Luego vienen las cooperativas y el sector más eficiente es el pequeño sector privado. En consecuencia, muchos estiman que el futuro en Cuba será de una agricultura cada vez más privada y privatizada. Ausente el encargado de esta cooperativa estatal, hablamos con uno de los trabajadores más entusiastas del colectivo. Aquí todo es para todos, no es para uno solo, que uno viva mejor que el otro, no, se lucha, ¿usted me entiende? Todos viven igual. Todos vivimos igual aquí en Cuba, no es que hay una diferencia porque tú tienes, porque yo no tengo, no, todos luchamos por vivir igual todo el mundo. La producción estatal de alimentos es deficitaria. Ha continuado el desplome del café y hay dificultades para incrementar la producción de carne, leche e incluso azúcar. Una forma de privatización agrícola parecía indispensable y así se hizo. El gobierno de Raúl Castro entregó 1,5 millones de hectáreas en parcelas que pueden llegar hasta las 65 hectáreas, beneficiando a unas 140.000 familias. En los agros, suerte de mercados o ferias agrícolas, escasean algunos productos. Se vende cerdo, pero el pollo está ausente y la carne de vacuno es algo que se encuentra en la memoria. La isla importa alimentos por unos 2.500 millones de dólares y la libreta de racionamiento resulta clave para un balance nutritivo en la población. El arroz, los frijoles, el aceite y todos los productos que venden subsidiados se compran con esta libreta. En el mediano y largo plazo, los economistas cubanos creen que se debe eliminar la tarjeta, pero muchos quieren su permanencia. Todos estamos convencidos de que es primero una manera ineficiente y segundo, injusta de distribución. Pero todos la queremos conservar, a pesar de que ya apenas resuelve muchos problemas, pero está ahí. Ese es un símbolo interesante de cómo las personas intentan resguardarse y obtener algunas cosas mejores. El mejoramiento diplomático con Estados Unidos y el posible fin del bloqueo han sido recibidos con alegría por los cubanos que han soportado una prolongada crisis agravada por los problemas de Venezuela, proveedor de combustible barato y gran receptor de asistencia sanitaria cubana. Unos 60.000 médicos y paramédicos trabajan en el extranjero, de los cuales 30.000 lo hacen en Venezuela. Pese a sus muchas carencias, Cuba ya es una potencia exportadora de servicios médicos. Los ingresos por este rubro ascienden a más de 8.000 millones de dólares. Y claro, se denuncia un deterioro en la atención médica interna. Con la salida de tantos médicos de Cuba y de tanto personal de la salud a prestar servicios en el exterior, pues el sistema de salud está en una condición deplorable. Y es cierto que nuestros hospitales no tienen un servicio tan bueno como lo tuvieron quizás hace 20 años. Pero los hospitales están ahí. La medicina sigue siendo gratuita para todo el mundo. El turismo alcanzó el año pasado un récord histórico con 3 millones de visitantes. Muchos de ellos fueron chilenos, tantos que un guía aprendió esta graciosa retahíla. Acá tenemos a Chile, la tierra de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Valdivia, Gary Medel, Salvador Allende, ¿cachai? Te pasaste. Las inversiones turísticas aumentan, se explotan bellas y desconocidas playas y algunos auguran que poco falta para tener de vuelta a la cadena Hilton y a las principales redes hoteleras estadounidenses. Los hoteles son construidos por el Estado y administrados por cadenas privadas. En los años duros del socialismo en la isla no se admitían cubanos en estos establecimientos reservados a los extranjeros. Esa discriminatoria práctica terminó.
La española Meliá administra 27 hoteles en Cuba y 13.000 camas. En el Coiba de La Habana hablamos con Francisco Camps, su máximo ejecutivo. Una vez levantado el embargo, sería posible que el mercado, la afluencia de visitantes desde Estados Unidos pudiera crecer a un ritmo de 1 millón de visitantes anual durante los próximos 10 años. Aunque insuficientes para algunos, Cuba está viviendo una época de significativos cambios. Muchos parecieran querer lo mejor del capitalismo sin perder lo mejor del socialismo. No creo que nadie esté dispuesto a renunciar a la salud gratuita, ni a la educación gratuita, ni a la cultura y al acceso a la cultura que tiene hoy el pueblo cubano. La Habana es una de las ciudades más hermosas del mundo, con un casco antiguo que progresivamente recupera algo del esplendor prerevolucionario. El patrimonio arquitectónico del centro de La Habana fue abandonado a su suerte luego del triunfo de Fidel Castro. Por decenios, el deterioro pareció inexorable y todavía caminar por los barrios centrales es una penosa experiencia. Parece que La Habana centro hubiera sido víctima de un bombardeo feroz. Muchas personas se han acostumbrado a caminar por el medio de las calles por temor al derrumbe de inmuebles arruinados. Yusnavi lleva casi 20 años ocupando esta propiedad arrasada por la lluvia y el descuido. Ella dice no tener ingresos ni ayuda del gobierno. Amigas del barrio la socorren solidariamente. ¿Y en qué trabajaba usted antes? Yo trabajaba en una escuela limpiando porque tuve que dejar el trabajo por los jueces, la humedad y eso me hace mucho daño. Me hace daño. ¿Y no recibe ningún dinero? Ninguna pensión. Es gente del barrio que la ayuda solidariamente. Solidariamente. Como me llevo con todo el mundo bien, hago favor de todo el mundo y todas esas cosas. Buena parte del caserón se ha desplomado y ella vive con un hijo en 2 piezas enfrentando la inminencia de un nuevo derrumbe. Sueña con sanear legalmente la propiedad y venderla. La otrora mansión de la señora Yusnavi es un característico rincón insalubre en que podría anidar el mosquito Aedes, vector del dengue, una persistente epidemia combatida diariamente con madrugadoras fumigaciones. Recordando la canción de Juan Luis Guerra, Yusnavi espera tiempos mejores. Y no es la única. Y que llueva café. El café es bueno. Cuando viene a ver nos compran una pila de café por ahí para allá y empiezan los cubanos otra vez a recoger café. Ojalá que llueva café. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fue un muy buen examen de la selección ayer frente a Estados Unidos. Un equipo mundialista que además contaba dentro de su equipo titular con varios jugadores que estuvieron en Brasil 2014. Por eso fue muy meritorio lo que hizo la selección, que después de 21 años logró ganarle a los Estados Unidos. Vamos de inmediato a las imágenes para observar y sacar varias conclusiones de muchos jugadores que aprovecharon su oportunidad para hacer alternativas en la confección del plantel de cara a Copa América. Más allá de que Estados Unidos a través de Breck Shea anotaba el 1-0 los 6 del primer tiempo en una descoordinación defensiva, hubo algún sufrimiento por las bandas defensivamente en el primer tiempo, pero después eso fue corregido en la segunda fracción. Mar González, la gran figura del compromiso, mete ese centro preciso para que otro que anduvo muy bien, Roberto Gutiérrez, anote el 1-1 a los 9 del primer tiempo, pero después Estados Unidos pasa adelante, gol de Josie Altidore para el 2-1 a los 30 del primer tiempo. Vean, esto se origina en un saque de costado, también cierta descoordinación y como observemos ahora por el sector izquierdo. Pero llega el empate de Chile en esto que pudo haberlo sido, pero está anulado para mi gusto de manera errónea. Estaba habilitado Gutiérrez, se equivoca el juez asistente. Y después ya en el segundo tiempo Michael Bradley le pegaba al travesaño y después Chile corrigió. Para mi gusto Klinsmann cambia la línea de 4 y eso no le ayuda. Y Chile ya le tenía tomada la mano al partido y Mar González comienza a brillar con luces propias, anotando el 2-2 en el minuto 21 y después el definitivo 3-2 tras el remate de Marco Medel, otro que anduvo muy bien. Varios nombres a elegir y todos ellos los observamos en la siguiente nota de análisis respecto de los que pueden tener un cupo en Copa América. Jugar por tu país es un sueño. Quedó demostrado que todos están preparados.
somos jugadores que podemos seguir siendo convocados. Nunca fue fácil, casi siempre Chile estuvo abajo en el marcador y las dudas aparecían principalmente porque varios se estrenaban en la roja, de ahí que Sampaoli resumiera así la actitud de los suyos. La rebeldía, la intención, la intensidad, la búsqueda, el ataque, rendimientos muy altos, con una intensidad desmedida, me parece que hicieron de que la historia cambie. Todos se jugaban una gran opción cuyo propósito es estar en esa anhelada lista para la Copa América. Pero descontando a Mar González y su sobresaliente actuación, ¿quiénes más aprobaron este examen? Fue el más requerido por los hinchas en Rancagua. 1, 2, 3 fotos se le pedían al Pájaro Gutiérrez. Aguantó todo el partido contra los grandotes norteamericanos. Aprobó en su vuelta a la selección, aunque sabe que en su puesto hay varios conocidos por Sampaoli. Uno sabe que hay varias alternativas, pero bueno, hoy me tocó a mí jugar, se me dio la posibilidad, creo haberlo hecho bastante bien y nosotros con una selección que nos juntamos esta semana nomás. Justamente ahí está el mérito de este equipo, los debutantes. Uno de ellos fue Marco Medel. Sobresalió en el medio, asistió en el segundo gol y participó. Otro que también debutó fue Gonzalo Espinosa. Defendió, armó varias jugadas, asistió, puso orden y jerarquía. Algunas de las cosas que realizó. Jugando con la selección, acá, dar vuelta un partido. Sí, creo que lo disfruté mucho. Yo siempre lo dije, era un sueño estar acá. Uno siempre se ilusiona, trata de trabajar día a día para estar ahí. Ganas de volver a ser nominado, las mismas de Brian Carrasco, que sorprendió con su titularidad. Día que pasaban, Juan Pinto Durán convencía al cuerpo técnico a tal punto que fue titular y respondió frente a los norteamericanos. Un diálogo con el técnico lo motivó. Sí, habló conmigo que estamos escasos por los jugadores por derecha, que me jugara la vida. Las alternativas que suma Jorge Sampaoli con los jugadores del medio local. Varios aprobaron este examen, aunque el deseo de ellos va más allá. La ilusión siempre está de defender al país en una Copa América. Jorge Sampaoli ayer hizo jugar a 8 debutantes y hubo nombres propios interesantes. No nos olvidemos que el chico Diego Valdés tiene apenas 20 años y jugó bastante bien. En realidad ninguno desentonó, pero quienes brillaron con más luces, uno podría decir, son sin duda Brian Carrasco, Marco Medel, Roberto Gutiérrez, Mar González. Algunas ratificaciones como la de José Pepe Rojas y Johnny Herrera. Lo de Osvaldo González es interesante porque además es un lugar donde no hay mucho en la selección de cara a la Copa América, pero sin duda la gran figura del compromiso fue Mar González. Y esto es una muy buena noticia para la selección porque se recupera a un jugador que tiene nivel para jugar Copa América. A ver si por arriba hacemos daño aquí en Honduras. Martel, los rebotes. ¡Gol! ¡Gol! De Chile, Mar González en su primer partido como titular. Y se siente súper bien, se siente súper bien y te dan más ganas de seguir luchando y de seguir estando ahí. Fueron las primeras palabras de un joven Mar González tras debutar con un gol por la selección chilena. Con solo 19 años festejó por primera vez con la Roja, un romance con altos y bajos a través del tiempo que incluyó 3 procesos clasificatorios, 2 Copas América y hasta un gol en el Mundial de Sudáfrica. Ahí está gol, ahí está Chile, por fin, ahí estuvo Mar, el hombre nacido en Sudáfrica, para que lo griten los de acá y los de allá. De ahí en adelante las lesiones fueron su principal enemigo, la irregularidad lo alejó de la selección y parecía ser para siempre eso hasta que... Frente a Estados Unidos, la banda izquierda volvió a ser suya, la camiseta 11 nuevamente en la espalda y una actuación brillante como en su mejor época, la misma que lo convirtió en la gran figura del partido. Tuve muchos momentos difíciles en mi carrera y que bueno, ya todo eso quedó atrás y he vuelto. La profundidad de que nos tenía acostumbrado en la etapa de Marcelo Bielsa. Sampaoli le concedió a Mario Salas la responsabilidad de su resurrección. El comandante agradeció las alabanzas, pero respondió de manera especial. Para mí la clave es una sola, es Mar González. Él, no yo. Un doblete que fue especial y que tuvo una dedicatoria especial para el terapeuta José Amador, uno de los responsables de que el jugador recuperara su mejor forma física. Para mí es una persona muy especial, una persona que prácticamente salvó mi carrera.
la figura del triunfo y uno de los jugadores que ganó más bonos ante el cuerpo técnico y que podría ser una de las principales sorpresas del equipo que disputará la próxima Copa América. Bien por la selección de ayer que aprovechó su oportunidad. Vamos al plano internacional porque otra vez tenemos una anécdota de Bielsa ahora con el periodismo. Ya cumplían 3 meses sin tener acceso a las prácticas cuando los periodistas que cubren al Olympique de Marsella decidieron brindarle un aplauso, irónico por cierto, al director técnico argentino. Llevamos 3 meses consecutivos con el entrenamiento a puerta cerrada, que es un récord en Francia, entonces todos los periodistas querían felicitar al club y el Estado. Felicitaciones a todos los periodistas. Quieren felicitarnos porque... Así recibieron los periodistas franceses a Marcelo Bielsa y le dieron en donde más le duele, en su metodología. El aplauso irónico de los profesionales, a quienes Bielsa ha prohibido sistemáticamente presenciar las prácticas del Olympique, no hizo más que molestar al loco, quien respiró profundo y se fue con todo. La verdad es que a ustedes los que pasan el entrenamiento no les interesa. Sí les interesa ver si pueden percibir algún conflicto para amplificarlo. A modo de ejemplo y para explicar sus dichos, Bielsa recordó el episodio más odioso ocurrido entre él y la prensa chilena. En Chile me pidieron lo mismo, accedí y fui al entrenamiento sin una prótesis que yo usaba, una prótesis dental que yo usaba en aquel momento, que dejaba el frente de mi boca desdentado. Obviamente al otro día todos los medios de comunicación comentaron el entrenamiento en función de mi boca. Si hay una cosa clara con Bielsa es que los medios no son santos de su devoción. Por eso este jueves se fue en picada en contra de los que aplaudieron. Sin embargo, y a pesar de las críticas hacia el trabajo periodístico, el técnico argentino encontró la solución. Yo voy a plantear que a partir de la semana próxima se designe un día para que puedan ver la totalidad del entrenamiento. Les agradezco el aplauso. La compleja relación de Marcelo Bielsa con el periodismo en general. Su equipo está segundo en una muy buena campaña en la Liga Francesa. Y a propósito de fútbol internacional, nos despedimos con una noticia inquietante porque está en duda Alexis Sánchez para este fin de semana frente al Aston Villa. Tiene algún problema muscular y todavía no se sabe si va a poder jugar en la Premier League este fin de semana. Ojalá que así sea. Ojalá que pueda estar en cancha para seguir disfrutando de Alexis. Mónica. Ojalá así sea. Muchas gracias, Fernando. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Seguimos con más noticias. Tras la detención de los 2 sospechosos por el crimen de los carabineros muertos en la frontera, Carabineros realiza los peritajes de las armas incautadas. Se busca esclarecer si los rifles y municiones coinciden con las balas percutadas contra los uniformados. Uno de los cazadores se declara inocente. Milton Mejías y Rubén Salinas con la nota. ¿Algo que decir de la investigación? ¿Usted culpable, no? No, mentira, es mentira. ¿Una mentira? Sí, mentira. Alegan su inocencia, niegan ser cazadores furtivos y tener alguna relación con el asesinato de los carabineros en la frontera de Chile con Perú. Hermanos Querquesana, de 68 y 72 años, que durante esta jornada pasaron a control de detención por porte ilegal de arma de fuego y como principales sospechosos de la muerte de los uniformados. La Fiscalía solicitó la ampliación de la detención a la espera de los resultados de los peritajes a las armas encontradas. Sí, un segundo peritaje es analizar si esa arma pudo haber sido utilizada en la muerte de los 2 carabineros. Y además si las municiones que también se incautaron a raíz de este procedimiento son municiones, digamos, que guardan alguna relación con las encontradas también en el sitio del suceso donde murieron los 2 carabineros. Ninguno de ellos tiene carnet de caza y las armas no están inscritas bajo su nombre. Además, en una de las viviendas se encontraron cuchillos con rastro de sangre que podrían ser producto de la matanza de animales. Una de las armas es una carabina muy antigua, la verdad es que tiene bastantes años, es una práctica en general dentro de las comunidades en el interior el hecho de mantener armas fundamentalmente por el tema de los pumas, por el tema de eventualmente también cazadores que son medio de defensa. Por ahora los hermanos Querquesena son los únicos sospechosos del asesinato de los carabineros, pero la Fiscalía no descarta la participación de más personas. Tenemos antecedentes de una tercera persona, pero hasta el momento solamente en lo que se refiere a eventualidades. Y por seriedad no podemos en realidad dar mayores antecedentes.
Control de detención en el que se solicitó la participación de una facilitadora intercultural, la que tradujo cada detalle de la audiencia al aymara, idioma nativo de los detenidos. Hermanos Querquesena que se encuentran detenidos en la enfermería de la cárcel de Hacha. Esto por su complicado estado de salud debido a su avanzada edad. Ahora solo queda esperar los resultados de los peritajes para determinar si serán formalizados por maltrato de obra con resultado de muerte por el caso de los carabineros o solo por porte ilegal de armas de fuego. Breves nacionales. Endesa Chile detuvo indefinidamente el desarrollo de la controvertida central Hidroaicén y la planta termoeléctrica Punta Alcalde, proyectos emblemáticos de la empresa. La determinación en el caso de Hidroaicén fue tomada por la situación actual del proyecto que se encuentra en tribunales ambientales y la incertidumbre sobre la recuperación de la inversión realizada, lo que depende de decisiones judiciales y de la agenda energética. En cuanto a Punta Alcalde, la empresa dijo estar a la espera de despejar la incertidumbre respecto a la rentabilidad del proyecto. La Corte Suprema ratificó las multas aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las empresas de transporte Pullman Bus y Bahía Azul por coludirse en los precios de los pasajes Santiago-Cartagena entre los años 2009 y 2010. En un fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal confirmó que Pullman Bus deberá pagar unos 41 millones de pesos, mientras que Bahía Azul deberá cancelar cerca de 15 millones de pesos. Para el año 2017 se contempla que el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central estén unidos en una sola red de distribución eléctrica. Una decisión anunciada este jueves por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y que beneficiará tanto a las industrias como a los clientes residenciales. En el caso de estos últimos, se espera que sus tarifas de electricidad bajen en un 14% para el Norte Grande y en un 3% para la zona centro-sur, gracias al aumento de la competencia entre empresas generadoras. Además, esta iniciativa potenciará el desarrollo de energías renovables, mejorará la seguridad del suministro, permitiendo actuar más rápido en caso de fallas, y aumentará el Producto Interno Bruto en un 1,5%. Y el ministro en visita, Mario Carroza, quien investiga la entrega de guaguas en adopciones irregulares en las décadas de los 70 y 80, se refirió a la participación del padre Gerardo Joanón, luego de que la Santa Sede resolviera no juzgarlo por delito canónico. Daniela Cruzat con los detalles. Un sacerdote que hace 40 años participó en la adopción irregular de al menos 2 guaguas y aún mantendría una relación impropia con la madre de una de ellas, es el escándalo en el que se ha visto envuelto el padre Gerardo Joanón y cuya congregación investigó para reafirmarlo en agosto del año pasado. El padre Gerardo Joanón ha mantenido desde esa época una relación inapropiada con ella. Que esa relación fue importante para que el padre Gerardo interviniera activamente en ese proceso de adopción. Pero fue ese punto precisamente el que la Santa Sede declaró no imputable como delito canónico, luego de que los Sagrados Corazones de Chile les enviaran su investigación. Desde Roma está todo zanjado, pero la justicia en Chile sigue atenta al caso. ¿Qué tanto pesará la resolución de la Iglesia? Cualquier elemento es importante, pero ellos tienen su propio derecho, el derecho canónico, y los cánones que tienen ahí son resueltos por otros principios, otros valores, por lo tanto los bienes jurídicos también podrían variar, pero en ese caso no influye en lo que yo resuelva. ¿Ahora falta lo de la justicia chilena? ¿Cree que también puede haber una buena salida ahí? Por lo menos así lo ha expresado el ministro. Fuentes al interior de una de las familias afectadas por la sustracción de menores aseguran que el informe entregado por la Santa Sede a los Sagrados Corazones de Chile no contiene una resolución por las adopciones irregulares en las que participó Joanón y esperan que la justicia chilena se pronuncie sobre el tema. Es una situación que está acreditada desde el punto de vista de las adopciones. Ahora el tema de la participación es algo que hay que ver. Todo indica que falta poco para una resolución por parte del juez Carroza, quien podría resolver el caso a mediados de febrero. La oposición definió este jueves los lineamientos de la nueva coalición política que reemplazará a la alianza. La UDI, RN, el PRI y Evópoli forman parte de un nuevo conglomerado que busca convertirse en una alternativa de gobierno. Francisco Pollack nos explica.
surge hoy un referente de futuro. Todavía no tiene nombre, pero sí un objetivo claro: dejar atrás la alianza para dar paso a una nueva coalición política que agrupe fuerzas desde el centro hasta la derecha. La UDI-RN, el Partido Regionalista Independiente y el Movimiento Evópolis son sus fundadores. En un mes y en semanas donde se han aprobado muchos cambios que son negativos para Chile, se necesita una alternativa de futuro, una alternativa que muestre libertad, que muestre justicia, que promueva la solidaridad y que piense el país desde las regiones. El conglomerado estableció puntos en común en ámbitos como las libertades individuales, regionalización y la defensa de la familia. El anuncio llega en medio de un complejo escenario político como consecuencia del caso Penta, que afecta mayoritariamente a militantes de la UDI. El escenario será complejo para ciertas personas, pero yo no me siento en un escenario complejo. Los problemas que puedan tener determinados partidos o determinadas personas dentro de los partidos no va a afectar la decisión política de avanzar definitivamente en ser una alternativa de gobierno y prepararnos para gobernar. Exactamente lo mismo, lo que usted ve en el Congreso hoy día, no hay ninguna diferencia con respecto a la oposición. Lo importante es que lo hagan para contribuir, ¿ah? Y para aportar al Chile, digamos, que la gran mayoría quiere, un Chile más justo, más solidario, más inclusivo. No estuvieron presentes los parlamentarios del movimiento Amplitud, exmilitantes de RN, que votaron a favor de iniciativas del gobierno como la reforma al sistema binominal y el acuerdo de unión civil. A nosotros no se nos ha invitado, no sabemos de qué se trata. Nosotros vamos a estar siempre disponibles a conversar con todos aquellos que compartan nuestras ideas, con los cuales tengamos un proyecto común. Y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia. Nosotros defendemos las libertades, sin hemiplegia, todas las libertades. En marzo se terminarán de afinar los detalles del pacto, que según sus firmantes marca un hito de cara al futuro de la derecha en Chile. Bueno, ¿se acuerda cuando alguien habló de sueldos reguleques? ¿Sabe cuánto ganan realmente los chilenos? Este fue un estudio realizado por la Fundación Sol gracias a los datos entregados por el INE, en donde hay detalles región por región de nuestras remuneraciones. Sebastián Marchán nos cuenta más desde 24horas.cl. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Así es. Tú lo decías, esto es un estudio realizado por la Fundación Sol que la realizó con detalles que le entregó el Instituto Nacional de Estadística, donde dice que casi el 1% más rico de los chilenos se queda casi con un tercio de los ingresos totales. Si usted quiere saber cuál es el verdadero sueldo de los chilenos región por región, por supuesto la invitación es que ingresen a 24horas.cl y también hay algunos consejos que nunca están de más en estas fechas para evitar el endeudamiento, sobre todo en las vacaciones, Mónica. Muy bien, Sebastián, y ojalá que no haya sueldos tan reguleques como decíamos al comienzo. Ojalá. Que estés bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, y de esta manera estamos despidiendo esta edición de 24 Horas Central, agradeciendo en nombre de todo el equipo que se haya informado con nosotros. Que descanse. Buenas noches. Hemos presentado 24 Horas Central.